Listo, no listo. podría desbloquearme. Ok, bueno, Listas. no hay problema. Bueno, muchísimas gracias al arzobispo auxiliar por su invitación, a Marcial, a todos ustedes que están aquí presentes. Es para mí un honor dirigirme a ustedes. Yo no sé, tengo una vista parcial de la gente que está viendo, pero de los que puedo ver, ¿cuántos han visto mis videos o están familiarizados con lo que yo he hecho? Si me pueden levantar la mano. Ok, o sea, hay una buena cantidad que que nunca ha visto esto. Yo asumo, siempre cuando hago estas presentaciones, que no todo el mundo tiene acceso a los videos o que todo el mundo ha sido expuesto a estas ideas. Y por lo tanto lo que trato de hacer es una especie de resumen de lo que estamos viviendo. Hay un fondo ahí, no sé si se pueda... Ok. Entonces, lo que trato de hacer es una síntesis de eventos que son muy complejos y tratar de hacer sentido de la situación que estamos viviendo. Hacia el punto. Carla tiene, si puede, ahí está, gracias. Entonces, lo que voy a hacer es una síntesis de cuál es la problemática que estamos viviendo y hacia dónde vamos, que es el gran reinicio, el gran reseteo, a qué apunta esto. Tengo una presentación que voy a compartir para efectos prácticos. Ahí está, no sé si la pueden ver. Ahí está, perfecto. Sí, sí podemos ¿Ok? ver. Gracias. Entonces, ya está. Gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con el gran reseteo, pero para empezar a explicar lo que es el gran reseteo, en realidad esa va a ser la última parte, porque tenemos que entender cómo llegamos a este gran reseteo y después de eso saber cuáles son las líneas, ¿no? Cuáles son las direcciones trazadas, y estos antecedentes van a hacerles entender con mucha mayor facilidad hacia dónde estamos yendo. Veamos entonces que a lo largo de la historia hemos tenido una serie de revoluciones, ¿no? La historia es el registro de la actividad humana, contada por los humanos, es parte de la condición humana, la experiencia de ser humano, de vivir como un ser humano. Y entre las revoluciones más importantes podemos mencionar la revolución cognitiva, que es donde empezamos a comunicarnos, ¿no? Nuestros antepasados empiezan a comunicarse, pensamientos abstractos, la creación de mitos y leyendas, el surgimiento de una identidad. La segunda gran revolución es la agrícola, más o menos unos 12.000 años antes de Cristo. El primer registro de una comunidad agrícola en el mundo es en Catalogyu, en Turquía. Ahí tenemos una prueba de que estas primeras urbes rurales empezaron a surgir. Aquí lo que tenemos es, debido a la aglomeración, el surgimiento de las instituciones, el surgimiento de formas de gobierno primigenias, de formas de intercambio económico, es decir, el hombre empieza a vivir, a aprender a convivir en sociedad. Adelantamos más el tiempo y entramos a una revolución que es más familiar para nosotros, que es la primera revolución industrial que se da en el Reino Unido, desde, vamos a decir, el último tercio del siglo XVIII hasta el primer tercio del siglo XIX. Aquí encontramos el proceso de mecanización de la producción principalmente, el desarrollo del transporte con el ferrocarril, las industrias textiles. Esto da origen, y creo que este es el punto importante. En el debate público de América Latina, durante muchos años, se resaltó mucho la idea de la agenda progresista, y especialmente los temas de género, los temas del aborto, los trans, el feminismo, todas estas corrientes progresistas disolventes y, vamos a decir, resistidas por las grandes mayorías. Pero se estaba omitiendo un elemento que a mi entender es clave y que creo que ha sido una de las grandes contribuciones que ha hecho el debate en la región, sobre todo desde abril del año pasado, cuando empecé yo a surgir gracias a Agustín Laje, a mi gran amigo Agustín Laje, que él es también, bueno, está participando hace años, es un líder de este movimiento cultural. Y esta variable era la variable científico-tecnológica. Se hablaba de política, se hablaba de economía, se hablaba de sociedad, se hablaba de cultura, pero la variable científico-tecnológica era omitida. Y así como se demostró en la primera revolución industrial que fue a través del cambio tecnológico, ojo, esta mecanización de la producción, las máquinas de vapor, donde surge el capitalismo, es decir, la tecnología da origen al capitalismo como modelo de producción económico y como respuesta a ese capitalismo surge el comunismo, ¿no? En 1848, el Manifiesto Comunista, después Marx escribiría Das Kapital,
pero eso está en respuesta a este modelo económico que surge gracias al cambio tecnológico. Hoy estamos viviendo un periodo similar, incluso a mayor escala que la primera revolución industrial. Bueno, pasamos a la segunda revolución industrial, que es la revolución de la electricidad, la telefonía, los transportes, la época del Titanic, la integración de Europa Occidental con los Estados Unidos principalmente. Y aquí lo que tenemos es la masificación de la producción. 90%. La primera ola de globalización, y ojo, algo que fue una fe secular que se tuvo en el progreso, con esta idea de progreso, que fue muy fuerte durante el siglo XIX y que en el siglo XXI se continúa replicando. Finalmente, la tercera revolución industrial, que es la computación, la electrónica e Internet, las famosas TICs, de la década de los 70 a la fecha, ¿no? Que nos lleva a la digitalización de la economía, la segunda ola de globalización, principalmente una globalización económico-financiera y cultural, y los flujos de data e información. Esto también es muy importante. Así que lo que quiero resaltar con esto es que a lo largo de la historia hemos tenido puntos de disrupción, y en grandes, si se fijan, por ejemplo, en la revolución agrícola fueron las tecnologías también las que generaron cambios importantes. Y en todas las revoluciones industriales, las tecnologías. Incluso en la revolución cognitiva, cuando el hombre empieza a usar piedras, palos, cuando empieza a grabar en las cuevas o en las rocas esas primeras imágenes, ahí está aplicando tecnología, una extensión de su cuerpo, una herramienta. Así que no se puede entender el cambio político, económico, cultural y social si es que no se considera en el corazón del mismo el cambio tecnológico. Esta es una primera idea que quiero sembrar. Okay. A este cambio, en este tiempo, en este siglo XXI, está atada esta idea de progreso. El progreso se ha convertido en una religión humanista secular, ¿no? Y se nos vende hoy esta idea de que tenemos que progresar gracias a esta tecnología, vamos a progresar toda la humanidad, porque los pocos que manejan esas tecnologías nos dicen siempre, utilizan este lenguaje inclusivo, que es una farsa, ¿no? Porque hablan en nombre de todos y dicen que nos van a beneficiar a todos. Eso es una falsedad. La idea de este progreso impulsado por la tecnología que nos va a llevar a un paraíso, no en el cielo, sino en un paraíso terrenal. Pero resulta que estos progresistas, de ahí viene el nombre de ellos, no es que hayan sido muy originales. La idea de progreso como la conocemos hoy, si bien los griegos clásicos, ¿no? Y antes de la época presocrática, de la Grecia presocrática, ya se elaboraban ideas de progreso. Aristóteles trabajó una idea de progreso, Platón trabajó una idea de progreso. En Roma se trabajaron ideas de progreso. El primer gran autor de la idea de progreso, a quien le debemos los fundamentos de esta idea de progreso lineal, ascendente y universal, es decir, aplicado a todos, es a San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona es el primero en elaborar una idea de progreso tal como la entendemos hoy. Y eso lo pueden ver en la ciudad de Dios, ¿no? El tránsito de los hombres, desde la ciudad de los hombres, a través de la virtud, del sacrificio hacia esta ciudad de Dios, ¿no? Es el premio, el camino, la recompensa por esta vida de sacrificio. Y es un proceso lineal, ascendente y universal. Todos pueden participar, todos tienen acceso a esta posibilidad. La idea de progreso de hoy complementa esto, o más vamos a decir, corrompe esta idea original de progreso agregándole un concepto utilitarista. Es decir, el progreso es tal en la medida que nos es útil. Y nos es útil en la medida que se ata también al concepto de lo material. Es decir, es un utilitarismo materialista. También es un utilitarismo hedonista en el sentido de que el progreso es tal en cuanto nos dé placer. Por eso pueden entender ahora, sobre todo esta juventud orientada al consumo inmediato, a la autogratificación constante, ¿no? Al cambio por el cambio, a la novedad por la novedad. Es parte de esta idea de progreso utilitarista materialista que encuentra sus raíces principalmente en la Revolución Francesa, en el siglo de la Ilustración y en la Revolución Francesa. Y el último componente es también una idea de progreso cientista o cientifista. Se está reemplazando a Dios para incorporar a la diosa ciencia. Es decir, la ciencia ya no es un instrumento, ojo, un instrumento, que eso es la ciencia, un instrumento para buscar, para determinar verdades objetivas, verificables a través de hechos, cuyos instrumentos incluyen, por ejemplo, el método científico. Ese instrumento es hoy
transformado en un objeto de devoción. Entonces, no sé si han escuchado, se habla de creer en la ciencia. En la ciencia no se cree, eso es un oxímoron, como se dice en inglés. Uno no cree en la ciencia eso no es, no hay creencia de por medio. La ciencia te dice algo objetivo y si ese algo objetivo existe, independientemente de tu creencia, ese hecho va a ser tal. Ese hecho está probado como una verdad. El problema es que se ha transformado a la ciencia en un objeto de adoración. Ahora, la agenda de progreso, dentro de esta idea de progreso, que es lineal, ascendente, universal, pero a la cual se le ha corrompido con este utilitarismo, materialismo y cientifismo, es la agenda de progreso. Y esta agenda de progreso parte en su cabeza o en su matriz, tiene el tema del medio ambiente. A partir del medio ambiente surgen las demás, la agenda del aborto, del género, del feminismo, del animalismo, el racismo, el multiculturalismo, etcétera. Vamos a progresar en la medida que podamos superar estos problemas. Esa es la agenda del progreso. La agenda del progreso tiene que tener problemas que justifiquen la dirección hacia un ideal de progreso, que es este progreso progresista. Y estas agendas son las que proporcionan esta justificación. ¿Cómo se manifiesta esa agenda? Bueno, a través de las leyes que se nos imponen, las cartillas educativas, la aprobación de las leyes del aborto, que no es otra cosa que la aprobación del genocidio de millones de seres humanos inocentes. Tenemos la agenda feminista. Es así como se manifiestan esas agendas progresistas. ¿Y cuál es la narrativa de progreso? Porque ninguna agenda va a tener éxito si no es atractiva, sobre todo atractiva a la población más vulnerable, a la población que se busca cambiar. No se busca cambiar al rebelde, se busca cambiar al manso, al vulnerable. Por eso es que la agenda progresista se orienta principalmente a niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y es donde están cosechando ellos los resultados hoy, producto de años de adoctrinamiento. Pero en la narrativa de progreso progresista incluye las palabras de inclusión, equidad, tolerancia, justicia social, sostenibilidad. Son parte de las palabrejas que utilizan estos sujetos para vender la idea de que su progreso es atractivo. Y finalmente, y esto creo que es la idea más absurda que nos plantea el progresismo, pero que es atractiva para las mentes débiles o poco formadas, esta idea de que el progreso tecnológico demanda un progreso moral. Y aquí van a encontrar la moralidad de Occidente basada en los principios o en las tradiciones o en los valores judeocristianos, expresada, por ejemplo, en el primer gran código legal, si uno lo ve desde una perspectiva secular, que son los 10 mandamientos, ¿no? Que es palabra de Dios. Bueno, los 10 mandamientos también se pueden interpretar como el primer código legal, ¿no? De aplicación universal, en el cual se establecen ciertas reglas, ciertos principios o valores absolutos que le permiten a sociedades, ¿no? Emergentes y complejas, con puntos, con intereses divergentes, tratar de tener, vamos a decir, eh, banderas o puntos en el horizonte para poder lidiar con esas diferencias. El punto aquí es el siguiente: el progreso tecnológico ha existido, eso es irrefutable. En la esperanza de vida a inicios del siglo XX era de 37 años en el mundo. Y producto del cambio tecnológico, producto del desarrollo científico, las personas hoy viven 78, 80 años. Japón tiene una esperanza de vida de 84 años promedio para mujeres. Creo que es uno de los más altos del mundo. Entonces, podemos decir que ha existido un progreso, objetivamente, un progreso en base al cambio tecnológico, al progreso tecnológico y científico. Eso es indudable. Eso es indudable, eso es un hecho verificable. Científicamente se puede probar, ¿no? Pero el progreso moral implica que nosotros seamos fundamentalmente distintos a lo que eran nuestros antepasados. Y yo la pregunta que me planteo es: ¿somos más virtuosos o tenemos menos defectos o somos más elevados que lo que eran los ciudadanos de Roma hace, no sé, 1000 años, o lo que eran hace 2000 años en realidad, o lo que eran, por ejemplo, los griegos o los persas? ¿Odiábamos menos? ¿Amábamos más? Hay acá un punto absolutamente falaz de esta narrativa progresista que nos dice que el progreso moral es posible. Yo les recomiendo que lean a un autor británico, un filósofo muy importante, que es John Gray, Gray, John Gray,
Y él tiene un libro que se llama Straw Dogs, Perros de Paja. Tiene otro libro muy interesante que es 7 tipos de ateísmo. Okay, les recomiendo que lean a Gray porque Gray pulveriza esta idiotez de que el progreso moral ¿no? bajo el ojo de los progresistas es posible. Gray dice, no es que seamos más virtuosos, eso es una falacia. Cuando se dice que hemos erradicado la esclavitud y que ahora porque cuando vemos videitos de animales nos ponemos a llorar somos mucho más sensibles, son tonterías, dice. Lo único que ha pasado es que se nos han puesto más cadenas para controlar nuestros instintos ¿no? En una naturaleza que yo comparto, que es esta naturaleza jovesiana de que el hombre, cuando ve que puede sacar ventaja de otro y sabe que no va a ser sancionado por eso, el hombre va a actuar en esa dirección. Esa es la naturaleza jovesiana, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. En contraste con esta idea de Rousseau, que creía en el bon, ¿no? En el bon sauvage, en el buen salvaje, que el hombre naturalmente tendía a la cooperación y a la colaboración. Es posible eso, pero desde mi perspectiva, esto es una opinión personal, es una visión más naif, es una aspiración más que un hecho, ¿no? Se debería orientar hacia eso el comportamiento humano, pero no es que sea así. Entonces yo parto de esta base jovesiana. ¿Y por qué parto de esta base jovesiana? Ahí están los códigos legales, ¿no? Ahora hay menos esclavitud, no es que se haya erradicado, hay esclavitud, hay prostitución infantil, hay diferentes formas de esclavitud. La diferencia es que existen más códigos legales, pero no somos más virtuosos. No somos más virtuosos. Eso es un hecho. Entonces vamos ahí con esta idea de progreso, ¿no? Entendiendo hacia dónde, cuál es el discurso del progresismo con esta idea de progreso, impulsada por el cambio tecnológico, orientada hacia el progreso moral. Progreso tecnológico. No se puede entender los cambios actuales, es imposible entenderlos si es que no se tiene un nivel de alfabetización básico en cuanto a las tecnologías que hoy existen. Es imposible hacer sentido de lo que hoy ocurre en el mundo si no se conocen las tecnologías que están surgiendo. Por eso es que surgen con muchísima facilidad en boca de ignorantes y de prejuiciosos la palabra conspiranoico, a aquel que plantea una narrativa que cuestiona a la narrativa dominante. Y estas tecnologías tienen que conocerlas porque el nivel de desarrollo que tienen es muy, muy fuerte. Y tienen la posibilidad, por primera vez en la historia, no solamente de afectar el entorno del ser humano, sino al ser humano en sí. Vamos a partir con la bioingeniería, la biotecnología o la biogenética. ¿Qué significa? ¿Qué tecnología, este paquete de tecnologías que nos permite? Fabricar, ojo, fabricar o modificar organismos vivos. Pero agreguen la última parte. No, acá no hay altruismo. Las empresas no invierten miles de millones de dólares solamente porque amen al prójimo. Nuevamente, naturaleza jovesiana. Lo hacen con fines comerciales. Detrás de todas estas tecnologías no existe un fin altruista. Eso es un residuo, probablemente, de la funcionalidad que se le quiere dar a la tecnología, pero todas ellas tienen fines comerciales y grandes intereses están en juego con esto. Entonces, cuando hablamos de fabricación, modificación de organismos vivos con fines comerciales, ya conocemos, por ejemplo, el caso de los transgénicos, ha sido ampliamente debatido. Monsanto, que ha sido una empresa que ha sido destruida públicamente, con razón en muchos casos, ¿no? Por el uso poco ético, ¿no? en los transgénicos. Los biofármacos, los biocombustibles, combustibles de maíz, de algas, etcétera. Pero hay una técnica que es fundamental, que es la más importante para nuestro tema, que es CRISPR. CRISPR es una técnica que fue teóricamente descubierta por un médico español, Francesc Mojica, de la Universidad de Alicante, pero que fue puesta en práctica por primera vez en 2012 por dos científicas, una estadounidense, Jennifer Doudna, y una francesa, que es Emmanuelle Charpentier. Lo que lograron con esta técnica CRISPR es que el mecanismo que usan las bacterias para defenderse de los virus, ojo, esta guerra virus-bacterias es la más cruenta, es la más intensa en el planeta Tierra. Entre virus y bacterias se han estado destruyendo durante miles de años, millones de años. Bueno, las bacterias desarrollaron un mecanismo para desactivar a los virus. ¿En qué consiste ese mecanismo? Ingresa el virus a la bacteria manda una proteína con una enzima, ¿no? Es el Cas9, la CRISPR-Cas9, y esta proteína entra al virus,
lo que hace es, se acopla, ¿no? Se acopla al ARN, que es el código genético del virus, o al ADN, porque hay virus que tienen ADN. Esta molécula de ARN se acopla al del virus, y lo que hace es corta literalmente esa parte que está generándole daño al virus, y la bacteria lo que hace es, ya tiene preparada un nuevo conjunto de nucleótidos o bases con las cuales reemplaza la parte que cortó, y así de esa manera inactiva los virus. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene CRISPR? Muchísimas. Las aplicaciones que nos venden son aplicaciones terapéuticas. Con CRISPR podríamos curar enfermedades, por ejemplo, monogénicas causadas por un gen defectuoso, la fibrosis quística, ¿no? Hay un cierto tipo de anemia también que es producida por un gen defectuoso, la enfermedad de Huntington. Significa que en teoría uno puede cambiar ese gen, reemplazarlo por un gen bueno, inmediatamente se estaría curando esa enfermedad. ¿Qué ventaja tiene CRISPR? Si ustedes se ponen a pensar en el cuerpo humano, en el genoma humano, el genoma es el conjunto, ¿no?, de instrucciones, el código genético de todo ser humano, que tiene todas las instrucciones que nos hacen ser como somos y que permiten que nuestro organismo funcione. Más o menos existen, vamos a hablar, en un cuerpo de un humano adulto, 37.000 billones de células. 37.000 billones de células. Son 37 trillones en lenguaje estadounidense. ¿Ok? Cada ser humano tiene en promedio 37 trillones de células. ¿Ok? En cada una de estas células hay un núcleo. En este núcleo está el genoma, que está compuesto por 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, y si uno hace un zoom va a ver que son como una especie de X, y están así medio arrugaditas. Bueno, ese arrugadito ¿no?, es la molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico, que se va rodeando y se va apiñando, apiñando, apiñando. De lo contrario sería tan largo que no cabría en la célula, por lo tanto tiene que amontonarse, por eso es que se ve corrugadito. Y ese ADN tiene en promedio 3.800 billones de pares de nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Los nucleótidos son como los ladrillitos que forman el ADN. Tenemos la adenina y la tiamina, que van juntas, la A y la T, y la citosina y la guanina, que van juntas. Entonces, de acuerdo al orden que van adquiriendo estos nucleótidos, ¿no?, A, T, CG, GCC, cada uno tiene, compartimos el 98% de los genes, pero un 2% no es así. Entonces nos da nuestra particularidad. Esa configuración nos da nuestra identidad como seres humanos. Ahora, podemos decir lo siguiente: de esos 3.800 millones de pares de nucleótidos que conforman el ADN, se configuran aproximadamente de 20 a 25.000 genes. De 20 a 25.000 genes. Y hay genes que pueden actuar solos, pero hay genes que para características o para reacciones más complejas interactúan entre sí. Y eso es lo que hace tan compleja la genética, ¿no? El estudio de las características genéticas del ser humano. Ahora, ¿qué ventaja tiene CRISPR? Que CRISPR, con precisión de relojero, puede encontrar entre esos 20.000, 25.000 genes, entre esos 3.800 millones de pares de nucleótidos, puede encontrar la sección específica que se quiere reemplazar para, fabricado ya desde un laboratorio, un conjunto, ¿no?, un nuevo gen o un pedazo de gen que pueda ser insertado a cambio. Es decir, se elimina esta regla de que estamos buscando una aguja en un pajar. Esa es la fuerza de CRISPR, que puede encontrar con precisión de relojero el gen que se quiere cambiar, cortarlo y reemplazarlo por un gen bueno. Entonces, las terapias, las aplicaciones terapéuticas son maravillosas. Yo creo que ahí habría muchísimas posibilidades, y creo que todos estaríamos de acuerdo siempre y cuando la medicina se oriente a satisfacer las necesidades del ser humano, ¿no? Pero pónganse a pensar, por ejemplo, en casos en los que esa técnica CRISPR puede ser usada para diseñar bebés por laboratorio, donde uno pueda fabricar a su bebé tipo delivery, como fabrica una laptop, una computadora a pedido. Que el bebé tenga ciertas características, que tenga ciertos genes. Piensen en eso. Piensen qué pasaría si empezamos a mezclar genes de especies. ¿Mm? Tenemos que colonizar el océano, entonces nos fusionamos con genes de peces, de delfines. ¿Qué pasa con la especie? Son posibilidades. Ojo, no estoy diciendo que
estén ocurriendo en este momento, pero son posibilidades a tomar en cuenta. Bueno, esa es la primera gran tecnología. La segunda gran tecnología importante es la inteligencia artificial, que no es otra cosa que la imitación o replicación de inteligencia humana por parte de máquinas. Máquinas que pueden actuar a nivel de pensamiento, vamos a decir, de raciocinio, ¿no? De un raciocinio cuantitativo, principalmente programático, y en base a, a los algoritmos, que son los códigos estadísticos que permiten a estas computadoras procesar enormes volúmenes de data, la famosa Big Data. A partir de esta data que se le ingresa a estas computadoras, estos algoritmos se van refinando y van tomando mejores decisiones. Bueno, aquí lo que puede pasar es que existen algoritmos que ni siquiera tienen que ser programados por el ser humano, o sea, son programados por primera vez y se les deja ahí, y sin darles ninguna instrucción especial se les ingresa data. Y los algoritmos de manera, entre comillas, intuitiva empiezan a hacer sentido de esa data. Y el ser humano no tiene que volver a programarlos nunca más. Es decir, solitos van aprendiendo, entre comillas. Y a partir de esa enorme información que reciben, esa enorme data que reciben, que procesan, pueden tomar decisiones. Aquí tenemos varias tecnologías dentro de la inteligencia artificial. Tenemos los automóviles autónomos, lo que está desarrollando, por ejemplo, Tesla, o lo que desarrolla Google también está trabajando en esto, ¿no? Autos que se puedan manejar solos en un futuro, como en las películas, donde no haya choferes, entramos a la cúpula y el auto, o en la cabina, y el auto nos lleva solos. Podemos hablar de reconocimiento facial, lo que están viendo ahí ustedes la imagen de lo que ocurre en China. China ya es un estado que tiene un sistema de vigilancia ciudadana en todo el país, en el cual se utiliza reconocimiento facial para determinar la identidad de las personas, incluso se puede determinar el estado de ánimo. Los jugadores de póker estarían en grandes problemas con la inteligencia artificial porque los algoritmos pueden determinar si el jugador de póker está haciendo bluff, o sea, está fingiendo ¿no? Su estado de ánimo. Entonces tienen el reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje natural, lo que es el texto a voz, voz a texto, cuando uno habla y empieza a ver en la computadora cómo va tipeándose el texto, o cuando uno usa los traductores, ¿no? Tiempo real en Google, por ejemplo. Uno está en Japón, puede decir algo en español y el traductor en tiempo real le va traduciendo al japonés. Eso es también inteligencia artificial, algoritmos. Tenemos tecnología financiera o fintech. Ya los corredores de bolsa, aquellos que van a comprar y vender acciones, están desapareciendo. Ahora existen los traders algorítmicos, que puede comprarlo cualquier persona, puede comprar el software, ¿no? Simplemente programa la estrategia de compra de acciones que quiere y deja que la máquina literalmente tome las decisiones de qué acciones va a comprar y qué acciones va a vender, sin la intervención de un ser humano. El peligro de la inteligencia artificial es la completa automatización la completa automatización de actividades humanas. Y esto va a tener un impacto muy, muy grande en el empleo a nivel mundial. Se estima que dentro de los próximos 5 a 15 años, más o menos un 50% de los empleos que hoy conocemos van a ser completamente destruidos por la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esa gente que esté desempleada? ¿Quién sabe? Ya nomás hoy en los Estados Unidos, 700,000 camioneros, 700,000 camioneros están a punto de ser dejados en la calle gracias a los algoritmos. Como ven en la imagen inferior izquierda, en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, ya los camiones se manejan solos. En California ya están en proyectos piloto. Imagínense el impacto de esto. 700,000 familias completamente sacadas del mercado laboral sin posibilidad de reingreso porque no tienen las capacidades técnicas para integrarse a esta nueva ola de tecnologías. Otra tecnología importante es la nanotecnología, que es la manipulación de átomos y moléculas para la creación de productos a escala. Ojo con esto, aquí estamos hablando de los nanorobots, la nanomedicina, los biominerales. A partir de la nanotecnología se podrían, por ejemplo, crear nuevas formas de vida. Combinar elementos de la química orgánica, que es la química de la vida, del carbono, con elementos de química inorgánica y empezar a producir seres vivos que antes hubiesen sido inimaginables, ¿no? La creación de nuevos materiales. La creación de robots microscópicos, aquí entramos un poco al terreno de la ciencia ficción, como el que aparece en la imagen. Imagínense, ¿no? Un nanobot ahí está cortando literalmente ¿no? un conjunto de nucleótidos de un ADN. Bueno, estas son las posibilidades tecnológicas de hoy. Robots, ¿no? Quiero que vean esta imagen, los robots, que se combinan mucho con inteligencia artificial. No sé si llegan a ver, incluso está abajo a la derecha Spot Mini, ese amarillito, ese de patitas amarillas con los brazos. Bueno, estos ya han sido aplicados en
en Singapur para vigilar que la gente cumpla el distanciamiento social, ¿no? Y el profesor Kerr, que es un profesor del MIT, el que está arriba, que tiene esas prótesis en sus piernas, perdió las piernas por un accidente en montaña. La particularidad de sus prótesis es que están conectadas a terminaciones nerviosas en su pierna, y él, a través del movimiento, del pensamiento, él puede determinar la movilidad de sus pies o de la presión con la que ejerce las pisadas. Miren, ya estamos integrando cuerpo-máquina. Y quiero que vean este robot que se llama Atlas. Atlas, en el video, que ha sido desarrollado por Boston Dynamics. Quiero darles una presentación muy cortita para que vean cómo se ha desarrollado esto. Ok, lo voy a dejar ahí porque creo que ya el punto ha quedado claro. Imagínense el nivel de movilidad que están logrando los robots y las diferentes combinaciones que se pueden hacer de robots. Empiecen a pensar cómo empezamos a combinar robots con inteligencia artificial, es decir, robots completamente autónomos. Si empezamos a combinar robots con inteligencia artificial y nanotecnología, ¿no? Y con biotecnología para generar partes vivas en algún momento, tejido vivo dentro que pueda ser insertado o incorporado a ese robot. Y por eso es que aquí empezamos a hablar de las palabras del concepto tecnologías convergentes, que es el nombre que se utiliza. Tecnologías que inicialmente no tenían una aplicación conjunta obvia, pero que a medida que se van perfeccionando, vamos encontrando aplicaciones que son conjuntas. Bueno, imagínense las posibilidades que abre esto. También tenemos otras tecnologías, la computación cuántica, que es ese aparato que ven ahí a la derecha, ¿no? Con esos de color dorado. China en estos momentos lleva la delantera, acaba de desarrollar una computadora en computación cuántica que supera la que tenía Google y la que tenía IBM. Eh, Ahora es un tema muy complejo, pero les recomiendo que investiguen por su cuenta. Básicamente, si la computación cuántica entra, se masifica en su consumo, olvídense de la seguridad de Internet, olvídense de toda la infraestructura que tenemos hoy. Va a ser un cambio completo, completo. Ahí ven, por ejemplo, a la izquierda ven un corazón. Bueno, supuestamente con estas impresoras 3D se podrá imprimir órganos para trasplantes, pero como no se puede hacer en humanos, por lo menos todavía, porque vamos a ver que eso también está en peligro, inicialmente se piensa combinar genes de humanos con cerdos para tener cerdos de granja que cultiven órganos. O sea, granjas de cerdos para donar órganos para personas que lo necesiten. Por lo tanto, vemos todas esas tecnologías, van a encontrar más, pero estas son las más importantes. La promesa es, estas tecnologías nos van a llevar, no tenemos que hacer sacrificios, el paraíso está en la tierra. Así que nos vamos a materializar este progreso, este paraíso terrenal, gracias a la tecnología. En 2015, en diciembre, ustedes han escuchado este concepto de cuarta revolución industrial. Klaus Schwab, que es el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, acuña ese término en un artículo para la revista Foreign Affairs. De enero del 2016, durante la reunión de Davos, hasta más o menos abril de ese año, se empieza a martillar este concepto de la cuarta revolución industrial. Yo llego a este concepto por primera vez, de hecho, en abril del 2016, y específicamente esta definición fue la que me hizo a mí cambiar de rubro y dedicarme a lo que ahora estoy dedicándome. O sea, este tema es el que me hizo cambiar de orientación en mi investigación, de cambiar mi carrera, básicamente. ¿Y qué dice la cuarta revolución industrial? Es un concepto que ha difundido mucho el Foro Económico Mundial. Ojo con esta definición, la pueden ver, ahí está en rojito abajo marcada. Lástima que sea muy chiquitito el texto, pero está en negritas lo que he puesto ahí. Es la fusión, ojo con esta palabra, la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. La cuarta revolución industrial es la fusión de sistemas biológicos, tecnológicos y digitales. Bueno, cuando uno dice fusión, no está diciendo que se juntan, no, está diciendo que se fusionan, que de dos partes pasan a ser una parte, una totalidad. Y agrega Schwab, la cuarta revolución industrial, ese es el hashtag 4IR, Fourth Industrial Revolution. La 4IR no cambia lo que hacemos, pero nos cambia a nosotros. Fíjense, acá hay una
una velada amenaza a lo que significa a la naturaleza humana, a la condición humana. Naturaleza humana, nuestras características biológicas, ¿no? Anatomía, fisiología, biología, psicología, etc. Y la condición humana, la experiencia de ser humano. Nos cambia la forma de interpretar el mundo, a través de la música, a través del arte, a través de la pintura, a través de la literatura, de la historia, de la filosofía. Va a cambiar todo eso. Eso es lo que nos está diciendo la cuarta revolución industrial. ¿Gracias a qué? A estas tecnologías. Y aquí entra entonces el problema del progreso moral. Para que esto se materialice, para que esta cuarta revolución industrial se materialice, a lo que tendríamos que ir necesariamente es a la relativización completa. ¿Qué es la agenda progresista? La relativización. Cuando uno dice, por ejemplo, el concepto de postverdad, es parte de ese relativismo porque no importan los hechos. Por eso se dice, cree en la ciencia, no entiende la ciencia, no. No se sigue a los hechos, sino se sigue a los sentimientos, a las interpretaciones individuales. Cada uno de nosotros es una isla de soberanía, de derechos, ¿no? de toma de decisiones, y cada uno puede tener su propia moral. Eso es lo que nos vende el progresismo, sobre todo a los jóvenes. Tú eres dueño de tu destino, tu cuerpo, tu decisión. Pueden encontrar una serie de eslóganes. Y por eso es que el judeocristianismo es una barrera de contención, y por eso, que les quede claro, no es que estén tratando de solamente censurar. El progresismo no solamente busca censurar al cristianismo, literalmente busca destruirlo. Esto quiero que quede súper claro. Aquí no están tratando simplemente de dejarnos al margen. La agenda progresista, para materializarse, demanda la destrucción casi la totalidad o la totalidad del cristianismo. Porque el cristianismo lo que establece son estos puntos de referencia, estos valores absolutos. Ahora voy a explicar por qué. El progresismo es la expresión política del relativismo. ¿Qué se quiere cambiar? Ustedes ya lo han visto, el concepto de vida, el concepto de matrimonio, el concepto de familia, ¿no? El objetivo final del progresismo es redefinir y reconfigurar al ser humano. Finalmente eso es lo que se busca. Quiero que entiendan esto. Vamos a pensar en todas las agendas que hay, ¿no? Del medio ambiente, el feminismo, etc. El punto central donde se cae, donde colapsa toda civilización en Occidente, porque esta es una agenda occidental, es la legalización y la aprobación del aborto. Cuando un país acepta o es sometido a esta legislación que legaliza el genocidio de la propia especie, esa civilización está condenada a desaparecer si es que no se cura a tiempo. Irremediablemente. Porque el aborto lo que hace es transforma al ser humano de sujeto de derecho, un ser con una dignidad, un valor inherente, una vida única, irrepetible, ¿no? Un sujeto de derecho a un objeto. El aborto es la cosificación, la completa instrumentalización del ser humano. Yo con las cosas, por eso se dice el traspaso de sujeto a cosa, yo con las cosas, con los objetos, puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo botarlos o eliminarlos, como es el caso del aborto. Puedo manipularlos, experimentar con ellos. Ahí están empezando a ver, ¿no? Los robots, lo que les estaba diciendo. Los experimentos con embriones humanos de hasta 14 días, que ya ocurren en diferentes países, en las universidades de varios países en Occidente, en los centros de investigación, las clínicas de fertilización. Y aquí también tenemos, las cosas tienen un precio de mercado, se pueden comprar y se pueden vender, y el precio va a estar determinado por el mercado. Puedo comprar ahora hijos bajo el pretexto de que es mi derecho ser padre o tener una familia, que no son derechos bajo ningún punto de vista, tanto de parejas heterosexuales como homosexuales. O sea, no solamente es un fenómeno homosexual. ¿Existe un derecho para eso? Y miren, entonces uno puede ir a una tienda, a un dealer, a un intermediario y decirle, ¿sabes qué? Quiero fabricar un hijo, quiero comprarme un hijo. ¿A cuánto me das ese hijo? Mira, el mercado, si lo compras en la India, ese hijo te va a salir más barato, pero si lo compras en Estados Unidos, ese hijo va a salir más caro. Quiero que entiendan, este es el punto clave. Cuando uno instrumentaliza de tal manera al ser humano, no hay punta, no hay vuelta que dar. Es la absoluta imposición, supremacía del relativismo. Y aquí es donde empiezan a entrar las diferentes posibilidades que estas tecnologías le abren,
¿no? A los grandes mecenas, a los grandes profetas tecnológicos del siglo XXI. ¿Cómo vamos a redefinir y reconfigurar al ser humano? Piensen en la definición que dio en la definición que dio Schwab sobre, ¿no?, de cuarta revolución industrial y qué es lo que va a cambiar. Piensen en las tecnologías disponibles. Piensen en la agenda progresista. Bueno, progreso moral significa, literalmente, dejar de resistirnos con los valores cristianos que tenemos y que abramos los brazos a este relativismo. Y a partir de ahí, que se abra la caja de Pandora. Y aquí entra la idea del transhumanismo. El transhumanismo es una ideología, es un movimiento cultural que es hecho política pública global gracias a la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es transhumanismo hecho política pública global. ¿Y qué es el transhumanismo? Es una ideología que busca, mediante la aplicación de tecnologías al ser humano, entre comillas, mejorarlo física, cognitiva, física e incluso moralmente con estas tecnologías. Y dicen, vamos a utilizar CRISPR, vamos a utilizar inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, ciencia de materiales. Vamos a utilizar ese paquete de tecnologías que tenemos para aspirar a los tres grandes objetivos. El primero, la superlongevidad. El transhumanista dice, la muerte es una enfermedad. Ojo con esto. Y quiero que piensen en las implicaciones de esto. La muerte es una enfermedad y vamos a combatirla. Vamos a ser inmortales. Segunda aspiración, vamos a ser superinteligentes. O sea, en este momento somos literalmente bacterias en el proceso evolutivo no transhumanista. Metámonos chips, procesadores de texto, memoria RAM, conectémonos a la nube, a conexiones súper rápidas de internet, intercambiemos data. Van viendo cómo se va cosificando, se va instrumentalizando el ser humano. Pasa de ser un ser vivo, complejo, con una dimensión trascendental, a simplemente ser una terminal de otra computadora. Pero para estos transhumanistas eso es maravilloso. Y finalmente el super bienestar. De nada sirve ser súper longevo y súper inteligente si la calidad de vida es muy mala. Pero ¿qué tipo de bienestar se propone? Se propone un utilitarismo hedonista. La utilidad entendida como placer. No sé si alguien ha dejado el micrófono abierto que se está generando un sonido muy fuerte que no me... Gracias. Ok. Quiero que vean esto. Esto es el transhumanismo. Empezó como un grupo de marginales, ¿no? Ya existían aspiraciones transhumanistas, o por lo menos el primero que acuña el concepto transhumanista, tal como lo entendemos ahora, fue Julian Huxley, que fue hermano de Aldous Huxley, un eminente biólogo evolutivo británico, el primer director de la UNESCO, para que vayan viendo por dónde va la cosa, ¿no? Y él dijo, el transhumanismo es una maravilla. Bueno, esto fue en el año 53. Piensen todo lo que ha pasado, todo el tiempo que ha pasado. Y ahora ya no es un movimiento marginal, ¿no?, sino que ya es un movimiento que incluso encuentra en las grandes empresas tecnológicas a muchos de sus principales representantes. Ray Kurzweil, que es uno de los grandes profetas de transhumanismo, es jefe de producto de Google. Tense una idea, ¿no? Las religiones más importantes que tiene Silicon Valley son, en primer lugar, el ateísmo y en segundo lugar, el transhumanismo. Pero ojo, ese ateísmo y ese transhumanismo no son solamente tolerantes, no, son anticristianos abiertamente. Porque el cristianismo dice, parto con esta definición, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen que ven ahí en negro es una posibilidad, pero no es una imagen y semejanza de Dios. Dios tiene que desaparecer. El Homo sapiens, imperfecto, primitivo, ¿no?, despreciable para los transhumanistas, que es una ideología completamente antihumanista, es reemplazar a estos seres despreciables, ¿no?, poco virtuosos, torpes, en dioses. La transición del Homo sapiens al Homo Deus. Ahí está el título de ese libro de Yuval Noah Harari, el historiador judío, que todo el mundo ha presentado como si fuera un gran defensor de la humanidad. El tipo juega a favor del transhumanismo, es un difusor de este transhumanismo. Bueno, vayan viendo qué posibilidades se van abriendo. ¿Cómo se adoctrina? Ahí están las películas, ¿no? La forma del agua, Avatar, Gattaca, Splice, constantemente a la población, ¿no?, constantemente adoctrinada. Películas. Vamos a atacar a los más jovencitos. Los videojuegos. Metal Gear Rising, Deus Ex,
Soma acaba de aparecer Cyberpunk 2077, que es una oda al transhumanismo, ¿no? Donde se ven estas fusiones máquina-hombre de manera constante. Y quiero que vean esto. Transgénero. Hombres que se castraron y se creen mujeres, pero sus cromosomas científicamente les dicen que son hombres, pero no, te dicen que hay que creer en la ciencia. Entonces, creer en la ciencia significa negar ese hecho científico, de que un hombre castrado no es una mujer, sino que es un hombre castrado, con problemas psiquiátricos que deberían ser atendidos. Transedad. Este caso es muy conocido, este canadiense que dejó a esposa y 3 hijos, se dedicó, ¿no? Dijo que era una niña de 6 años. Este tipo se llamaba Paul, ahora se llama Stefonki, y vive con un par de lunáticos que lo han adoptado como sus padres. Potencialidad de pedofilia aquí, ustedes ya pueden más o menos sacar sus conclusiones. Transraza, el primero, el más conocido ha sido Michael Jackson, pero esta actriz alemana, eh, Martina Vick, que ahora se llama Malaika Kubwa, que se fue a hacer un tratamiento y se pigmentó toda la piel, ¿no? De manera artificial. Incluso se fue a Kenia a que la bautizaran. Una tribu ahora se llama Malaika. Bueno, los transespecie. A la izquierda, ese especie de lagarto, primero era un hombre, después es transgénero, se hizo mujer. Parece que no llamaba demasiado la atención porque todas estas personas tienen un nivel patológico, una necesidad patológica de llamar la atención. Como no le funcionó lo de la mujer, se hizo el hombre, se hizo el transgénero dragón. Y ahora ya no quiere ser el transgénero, no era el transgénero lagartija, ahora quiere ser el transgénero dragón. Miren toda ¿no? Los tatuajes, esas incrustaciones de titanio, los pigmentos en los ojos, el sujeto que tiene el loro, las incrustaciones que tiene en las orejas. Miren, se mandó volar las orejas, se ha puesto los cachitos. Y este de acá que está a la derecha, que es el hombre leopardo que ya murió. Miren esto, transespecie. Transcapaz, gente que nació sana, pero también por una patología severa, ¿no? Psiquiátrica. La imagen de la derecha es una mujer que se tiró ácido a los ojos porque quería interpretar el mundo desde la oscuridad. La mujer de la izquierda no tiene ningún problema en caminar, pero ella sola se ha puesto esos fijadores porque todo el día vive como si fuera una mujer en silla de ruedas. Transcapaz. Aquí tenemos ejemplos concretos de transhumanos ahora. El de la derecha, ese muchacho es un chico que se llama James, tuvo un accidente en una línea de tren, perdió la pierna y el brazo izquierdos, se instaló esas prótesis. El brazo izquierdo tiene para cargar celulares, tiene linterna, tiene una serie de aplicaciones. Entonces miren cómo se va rompiendo la barrera entre lo médico y lo transhumano. Ahí están jugando los transhumanistas, ¿no? Esta línea tan tenue entre medicina y transhumanismo. Neil Harbison es un español que se puso una antena en la corteza del cerebro y esa antenita que tiene en la punta de la antena determina los colores que están en el entorno, es como una especie de camaritas que emiten sonidos dependiendo del tipo de color. Entonces el tipo ve colores, esa es su habilidad. Y este muchacho que está acá, ¿no? A la izquierda, no recuerdo el nombre, pero se mandó a poner, se incrustó estos aparatos ¿no? Detrás de las orejas y con el único fin de determinar si alguien pasaba detrás de él. Entonces emite una señal que él siente una especie de vibración cuando alguien está pasando detrás de él. Y para eso hizo toda esa atrocidad que ustedes ven ahí en su cuello, ¿no? En la parte de atrás de las orejas. Finalmente, ¿no? La educación de género, porque obviamente estamos todos locos. Ahí está, gracias. Nuevamente, estamos todos locos, somos unos conspiranoicos. Aquí vamos al unicornio de género. Estas son cartillas de educación, entre comillas, que no es educación, es adoctrinamiento abiertamente a nuestros hijos para llevarlos a este estado de relativismo completo. Fíjense en la imagen del unicornio. Fíjense, en primer lugar, no es un ser humano. Eso es lo primero, es un unicornio. Y van a ver por qué hay tantos unicornios en los colegios, en las tiendas, unicornios, 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 ¿no? Segundo lugar, fíjense en el órgano sexual, hay una molécula de ADN, es decir, el sexo es absolutamente irrelevante. Puede ser no solamente masculino o femenino, puede ser asexuado, puedes autorreproducirte quizás en algún caso, ¿no? Gracias a estas tecnologías podemos llegar a eso. Fíjense en esta realidad.
¿Cuál es el punto? Que en nombre de la diversidad, todos estos transgénero, transraza, transespecie, son pre-transhumanismos. Es la preparación de la gente para que vea, ¿no?, que la realidad física es una realidad que no es una realidad, que no es una verdad objetiva, depende de nuestra interpretación, que somos una masilla, una arcilla. Finalmente, en nombre de la diversidad, lo que se hace es estandarizar al ser humano, convertirlo en una arcilla con el cual cada uno pueda fabricarse a su medida. Ahí entran las tecnologías, entra el relativismo y entra esta idea de que el objetivo final de todo lo que estamos viendo en su esencia más pura es la redefinición y reconfiguración del ser humano. Esto es clave. Ahí entra, se hablaba del género, se hablaba del racismo, ¿no?, de la ideología del género, del feminismo, del aborto, pero eran partes, son partes de este todo. Esta es, creo, la contribución de la cual me siento más orgulloso, porque no es un descubrimiento, no es una cuestión evidente. Me tomó mucho tiempo reflexionar sobre esto y creo que este es un hallazgo importante. Creo que esto le da sentido finalmente a todo lo que estamos viendo. ¿Cuál es el punto? Aquí vamos a pasar ahorita al gran reseteo porque esto no acaba acá. Quiero que vean este video, que es el video del gran reseteo. Este video fue publicado en junio, el 3 de junio del año pasado, en la cuenta de Twitter, de Instagram del Foro Económico Mundial. Es un video hecho por el Foro Económico Mundial. Ok. Quiero que presten atención a este video, porque esas imágenes no son aleatorias, no es que se le vino a alguien y dijo, esta se ve bien. Todas tienen un propósito, todas apuntan. Ven la intensidad de los elementos tecnológicos en primer lugar. En segundo lugar, el mensaje político, Black Lives Matter, ¿no? La fragmentación de la sociedad a través de lo que se llama la identity politics o la política identitaria. Nos fragmentan. ¿Para qué? Porque sociedades fragmentadas son más fáciles de controlar. El tema de la contaminación, la basura. Ahí entra el daño que le estamos haciendo a la madre tierra. Ahorita voy a entrar a esto, ya como para cerrar, ¿no? El famoso gran reseteo. De cómo se ata todo esto que he hablado con el Great Reset. Y finalmente, si se fijan en las imágenes al final, en primer lugar, una toma desde el espacio, el cohete, ¿no? Este cohete que está yendo, y después la toma de este satélite del planeta. Y las imágenes de estos paisajes que se mostraron, un glaciar, un bosque, un océano, si se fijan en esas últimas imágenes, ni una sola persona, ni un solo ser humano en esas imágenes. Confinamientos. Vamos dándole vuelta a eso. Aquí entra la parte del gran reinicio. Todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Dónde entra el virus, el COVID? Independientemente del origen que haya tenido, y yo tengo una idea, ¿no?, y una opinión muy formada sobre este tema. Para mí es una pandemia, no tengo la menor duda de eso. Pero olvidémonos del origen de esto. Asumamos que no hubo, que fue todo espontáneo, cosa que no fue, pero bueno.
Lo que ha ocurrido es que lo que es irrefutable es que ese evento ha sido utilizado políticamente por todos los estados de Occidente, por China, por los organismos multilaterales, por los famosos tomadores de decisiones, los líderes políticos, el poder, los billonarios, ¿no? Para impulsar esta agenda. ¿Cuál es la evidencia? Gran reinicio, gran reinicio. ¿Cuál es la lógica del gran reinicio? Hay excesiva población. Esto es una obsesión de larga data, sobre todo de los filántropos. En realidad lo que hacen los filántropos es compran poder político, el que no pueden ganar en elecciones, no importa, sobornas a funcionarios, a políticos, los compras, los pones en puestos clave para que dirijan, no en función de los intereses de la población, sino en función de sus propios intereses. La pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes manejan, quiénes son dueños, quiénes invierten en estas tecnologías convergentes? ¿Ustedes han comprado acciones? No, la gente ve cómo sus empleos están siendo destruidos, cómo les han cerrado los negocios. ¿Quiénes están comprando acciones de todas estas empresas? ¿Quiénes desarrollan la tecnología de inteligencia artificial? ¿Quiénes desarrollan la nanotecnología? ¿Quiénes desarrollan la biotecnología? La computación cuántica. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces imaginen la enorme concentración de poder. Entonces, como no puedo ser elegido porque no soy ni siquiera carismático, además la inmensa mayoría de gente me repudia, entonces lo que hago es corrompo el sistema, dono dinero a fundaciones, a universidades para que me hagan estudios científicos, ¿no? No es ciencia, por eso se dice cree en la ciencia, ya la ciencia pasa a ser sometida por la política y los intereses políticos. Entonces, según estudios científicos de la Universidad de Harvard, falacia de autoridad. Todos esos científicos, la inmensa mayoría, están en planilla, han recibido plata. La primera pregunta que habría que hacer cuando te aparecen con esta idea de estos son estudios científicos. Bueno, ¿quiénes escribieron este paper? ¿Para qué institución? Y la pregunta clave es, ¿quiénes los financiaron? No falla, ¿ok? Bueno, la lógica es, este gran reinicio, el virus nos ha dado una enorme oportunidad para que a pesar de todas las desgracias, repensemos la manera de vivir, no solamente de relacionarnos, de ser gobernados, de interactuar en términos económicos, ¿no? Lo que hay que hacer es esta plaga humana, esta es la narrativa de la síntesis, la plaga humana, palabras de David Attenborough, el zoólogo británico, no mías, esta plaga humana que está destruyendo la madre tierra, noten la connotación religiosa. De hecho, el año pasado, The Economist tituló el 2020 como el año cero, en clara alusión al cristianismo, el año cero, ¿no? Entonces, esta plaga humana destruye a la madre tierra utilizando el capitalismo. Y lo que tenemos que hacer es, tenemos que reiniciarnos. Tenemos que resetear los sistemas para que la plaga humana, en primer lugar, no siga reproduciéndose para que deje de ser plaga, no siga haciendo uso del capitalismo para que no destruya la madre tierra, obviamente su madre tierra, la madre tierra avatar, ¿no? Para que cuando estos sujetos estén en sus yates de, no sé, 180, 200 millones de dólares, no hayan pues estos marrones impresentables ahí en la playa, pues, o sea, sáquenos a todos, sáquenos a todos. Queremos ver a nuestras orcas y nuestras ballenas azules, ¿no? Pero sin orcos humanos. Pero bueno, obviamente no lo van a decir de esa manera, lo dicen de una manera muy bonita. No vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz. No vas a tener ninguna privacidad, pero va a ser el mejor momento de tu vida. Van dándose cuenta. A medida que más edulcorado, más azucarado es el lenguaje de estos progresistas, más amarga y más dura es la realidad para las mayorías. Entonces, lo que hay que hacer en este gran reinicio es que la plaga humana deje de hacer uso del capitalismo para dejar de destruir a la madre tierra. Para ello vamos a hacer uso de la cuarta revolución industrial, que son todas para llegar a esta nueva normalidad. Esa nueva normalidad va a ser política, adiós estados-nación, vamos a tener un gobierno central, los estados simplemente van a ser embajadas con políticos títeres como Pedro Sánchez en España, Fernández en Argentina, Sagasti en Perú, Duque en Colombia, porque no se salvan si son de derecha o izquierda, Biden en los Estados Unidos, ya tenemos a nuestros peones. Tedros Adhanom en la OMS, Guterres en las Naciones Unidas, Bachelet en Naciones Unidas, viendo derechos humanos, ahora que están preparando esta lista negra para grupos que sean hostiles a los pacifísimos, ¿no? lobbies LGBT. En la economía, también la nueva normalidad es que ya no vas a comprar y vender lo que se te dé la gana, no, el Estado y abiertamente, esto lo dicen Klaus Schwab y Thierry Malleret en un libro que escribieron, que publicaron en julio del año pasado, que se llama El COVID-19 y el Gran Reinicio, o sea, COVID-19 and the Great Reset,
que el Estado va a tener un rol mucho más interventor. Claro, el Estado va a gobernar contra la población, pero sometida por los intereses de los metacapitalistas. Y este Estado interventor, ¿qué va a hacer? Va a tomar decisiones por ti, no solamente decisiones económicas. ¿Qué decisiones? ¿Cómo se educa a tus hijos? ¿A dónde puedes moverte? ¿Con quiénes puedes moverte? Ahí se entra el tema del pasaporte, si es que va a haber un pasaporte digital. Ya Economist dijo, ¿no? The Economist, una revista a la que lamentablemente estoy suscrito, pero tengo que saber qué es lo que dicen porque me da más o menos líneas hacia dónde están yendo, es que el tema de los pasaportes COVID va a ser una certeza. Entonces yo creo que hacia eso vamos. Y obviamente el aumento de impuestos. O sea, porque ellos crearon el problema y nosotros vamos a financiar el problema que nos crearon. O sea, nos empobrecieron y vamos a ser más pobres porque tenemos que financiar nuestra propia pobreza. Salud, el tema del distanciamiento social, la destrucción de las relaciones humanas. Salud mental, ¿qué está pasando acá en el Reino Unido? 10% de la población con problemas mentales, de ansiedad, de estrés, ¿no? Por el confinamiento que se ha vivido. En términos geopolíticos, nueva normalidad. Nos olvidamos de Estados Unidos como superpotencia. Surge China, ¿no? Y surge un modelo comunista chino guiado fuertemente por elementos tecnológicos, y en Occidente la desaparición de la autoridad del Estado en manos del poder de las grandes corporaciones, un tecnocorporatismo fascista. Twitter saca a Trump, Facebook hace lo mismo. Ahorita Facebook acaba de restringir el acceso a medios de información en Australia, porque los australianos querían pasar una ley para cobrarle a Facebook correctamente el uso de plataformas de información. Entonces, ¿qué hizo Facebook? Le cortó el servicio de información a los australianos. Esto está ocurriendo ahora. Es decir, empresas que tienen tal tamaño que ya son más fuertes que los gobiernos. Y tecnología. Nos dicen en este libro súper premonitorio que lo mejor que puede pasar es que repliquemos lo que está haciendo China, ¿no? Que es este estado de vigilancia y control total, a través de cámaras de seguimiento de nuestros celulares, la sociometría y la biometría, la medición de la actividad humana a través de sociedades y la medición de nuestra propia biología, ¿no? Con estos aparatos que van a empezar a medir nuestro corazón, nuestras pulsaciones, temperatura, y después vamos a ir pasando la información genética que tengamos que dar. Cuando supuestamente nos vamos a hacer pruebas del COVID, lo que están recuperando ahí es material genético, tienen nuestro perfil genético, ¿no? La tecnología también. Y finalmente, si se fijan en el fondo, ¿no? He puesto un planeta y un satélite. Bueno, no voy a adelantar nada por ahora, pero para la 1ª o 2ª de marzo voy a soltar una segunda parte de investigación que termina que corona lo que he estado investigando, que es lo que les estaba explicando, y que no deja dudas, porque la evidencia es tan abrumadora y tan evidente que esto ya confirma que estamos en un punto de crisis absoluta, y que si no se hace nada a tiempo va a ser un punto de no retorno. No vamos a volver a vivir como vivíamos antes. No quiero ser alarmista, pero es así de grave la situación, ¿ok? Y todo esto muy endulzado, muy presentado de una manera tan positiva por la prensa, que obviamente también es parte de estas élites, de estos grupos de poder. Así que eso es el gran reinicio. ¿Cuáles son las reflexiones finales? Que tanto la Cuarta Revolución Industrial como el Gran Reinicio representan la instrumentalización de la agenda progresista, que ambas se fundamentan ideológica y programáticamente en el transhumanismo, que es relativista, utilitarista y materialista, basado en la fe en la ciencia, no en la fe en Dios, o sea, la destrucción de la dimensión trascendental, que son de facto la concentración y verticalización del poder político y económico. Cada vez menos, concentrando mucho más riqueza. La evidencia está ahí, en los gigantes tecnológicos, los fondos de inversión han hecho miles de millones de dólares en capitalización de sus acciones, en capitalización de mercado, mientras la enorme población muchas han perdido todo. La demolición de valores y principios absolutos, es decir, el cristianismo con un objetivo directo, no simplemente como un elemento, no, un objetivo a ser demolido. Y todo esto anotado hacia los primeros pasos hacia esta nueva normalidad que apunta a este control total sociométrico, cámaras, inteligencia artificial. Si es que no me creen, por favor, vayan a Google y revisen videos de control total China inteligencia artificial, o estado de vigilancia China inteligencia artificial. Busquen con esas palabras y van a encontrar una serie de documentales de cómo viven los chinos hoy. No tienen ningún tipo de privacidad, y aquel que se porta mal es literalmente erradicado del sistema y no puede llevar una vida funcional.
el ideal del progreso, del Great Reset, del gran reinicio, demanda la total deshumanización del ser humano en nombre de la humanidad. Esto es finalmente lo que quería decir y bueno, me quedan más o menos unos 25 minutos para acompañarlos, así que gracias por su tiempo y bueno, quedo abierto a las preguntas.